Hola, en este vídeo vamos a ver cómo importar datos en R y cómo hacer un primer análisis de los mismos. En R siempre es útil, antes de hacer nada, comprobar el directorio de trabajo. Esto se puede hacer con una función que se llama getWorkingDirectory. Si lo ejecutamos, podemos ver abajo cómo no estamos en el directorio que queremos, y entonces podemos coger y actualizar el directorio con setWorkingDirectory. Esto es importante siempre que vayamos a trabajar con R, con ficheros que tengamos en el disco duro, puesto que si no, lo más probable es que no encuentre nada el programa. R viene con distintos conjuntos de datos precargados. Nosotros vamos a usar uno de estos conjuntos de datos y para ello vamos a usar la función data, que nos va a mostrar todos los que tenemos. Vemos que en el paquete por defecto tenemos un montón de conjuntos de datos. Nosotros vamos a usar en los ejemplos el mtcars, que es el conjunto de datos mtcars. Si quisiéramos, además de los paquetes precargados, los paquetes que tenemos instalados tienen también sus propios conjuntos de datos. Con este comando que nos vamos a ejecutar, podríamos ver todos los conjuntos de datos que vienen en todos los paquetes. Pero bueno, nosotros ya hemos identificado qué conjunto de datos queremos y entonces vamos a ver la documentación. En R, siempre que queramos tener información de ayuda sobre cualquier función, cualquier variable, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es poner el símbolo de interrogación y después la función, la variable que queramos. En este caso, si ponemos el símbolo de interrogación y el nombre del dataset que queríamos, nos aparece aquí la documentación de este dataset, este conjunto de datos. Entonces nos dice que son datos que están extraídos de una revista de coches y nos dice pues, que tiene 32 medidas de 11 variables sobre 11 coches. Mide cosas como las millas por galón, número de cilindros y demás. Entonces, bueno, una vez vemos que este es el conjunto de datos que nos gusta o nos interesa, pues lo cargamos. Si es uno de los conjuntos de datos precargados, con ejecutar data y entre paréntesis el nombre del conjunto de datos es suficiente. Después de ejecutar esto, hemos visto cómo se nos ha cargado en nuestro entorno el conjunto de datos en esa variable y ya podemos usarla. Imaginaros que en vez de uno de los conjuntos de datos precargados queremos cargar un conjunto de datos que alguien nos ha pasado. Entonces inicialmente lo tendremos en un directorio local, en el Working Directory, en el directorio en el que estemos trabajando, y R tiene distintos comandos para leer estos datos. Por ejemplo, el read table, que lo que hace es leer el fichero de datos y meterlo en un data frame, en una variable. En nuestro caso, como ya hemos visto, el conjunto de datos mtcars incluye una hoja de datos que se llaman data frames en R, en inglés, que se llama mtcars, que es la que vemos ahí. Entonces lo primero que podemos hacer es visualizar el contenido de esa hoja de datos. Entonces aquí podemos ver cómo nos ha salido por la salida los nombres de los modelos de los coches y sus mediciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estamos usando un entorno un poco más avanzado, el RStudio nos permite lo mismo, visualizar dando aquí en el icono este, visualizar la tabla esta de una forma más amigable y tenerla para poder consultarla después. En esta tabla podemos ver los nombres de los modelos de coches y las distintas medidas sobre cada uno, ¿no? Por ejemplo, podemos ver las millas por galón, que vemos que es una variable continua, el número de cilindros, que es una variable discreta,
y otras cosas como la variable AM, la columna M, que es de la transmisión, que nos indica si es automática o manual. Con un 0 si es automático o un 1 si es manual, ¿no? Entonces, R nos permite manipular de distintas formas las hojas de datos. Una cosa que podemos hacer es ver los nombres de las columnas. Eso se hace con la función names y nos muestra aquí abajo los nombres de las columnas que tiene el data frame. Y otra cosa que podemos hacer es ver qué valores tiene la hoja de datos para una columna en concreto, ¿no? R tiene distintas formas de acceder a las columnas, a las filas y demás. Lo que vamos a ver ahora mismo es lo que usaremos en los ejemplos, que es usar el nombre de la variable, un $, y luego usar el nombre de la columna. Entonces, si usamos esto, vemos abajo cómo nos aparecen los valores de todas las columnas, que esto era lo mismo que estábamos viendo antes en la tabla. Y con esto acabamos este vídeo en el que hemos visto un poco cómo se importan datos en R y cómo se hace un primer análisis de los mismos.